Hola pintores y bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo que muchos me habéis pedido. Os voy a enseñar a pintar a los lobos de Fenris. Hoy toca el capítulo de los lobos espaciales. Os voy a enseñaros a pintarlos de una manera muy sencilla, usando su esquema clásico de color de Warhammer 40.000, pero con un estilo grimdark bastante resultón. Vamos a ello. Voy a coger como base los Intercessor Easy to Build de los Marines Primaris. Recorto la parte principal del cuerpo de la matriz y voy a coger también piezas de la matriz de ampliación de lobos espaciales clásica y de exterminadores lobos espaciales. Voy a coger la parte posterior de una de las placas del pecho y voy a colocarla sobre el cuerpo del intercesor para ver que más o menos coincide. Como veo que me vale, la recorto y voy a utilizar masilla verde para rellenar los huecos. Para utilizar la masilla verde tienes que mojarte los dedos en agua para que no se te pegue a los dedos cuando estás trabajando y tienes que pinchar y retorcer, pinchar y retorcer. Así vas a conseguir que se mezcle perfectamente. Estate un tiempo hasta que tengas una masilla con un tono verde perfecto. Una vez tengo la mezcla hecha, lo que hice fue pegarla al cuerpo del intercesor y pegar la parte delantera de la placa del pecho encima. A continuación retiré el exceso con una cuchilla de modelismo y utilizando unos pinceles para esculpir le di forma a la masilla verde para que no quedasen bloques raros. Aquí tampoco te preocupes mucho si no queda preciso del todo porque esta parte después con la pintura se camuflará. Además, como quiero que estos marines se vean de verdad como lobos espaciales, voy a coger piezas sobrantes de las matrices que he dicho antes. Voy a utilizar cascos, voy a utilizar armas, voy a utilizar mochilas. Además, voy a pegarle también un brazo con una sierra que me sobró de la caja de Indomitus. Por último, pego la mini a la base con un poquito de superglue. Ya con la miniatura montada, lo que vamos a hacer va a ser aplicarle una capa de imprimación para que la pintura que apliquemos después se agarre bien. Yo cogí imprimación negra en spray, la agité bien durante un par de minutos y la apliqué dando pequeñas ráfagas un poco alejadas para que no me quedasen ni grumos ni pegotes. Con la imprimación ya aplicada, podemos empezar a aplicar los colores característicos de estas miniaturas. Yo voy a empezar con The Fan. Esta pintura la tuve que mezclar con diluyente de aerógrafo porque es una pintura para pincel, pero una vez tuvo una densidad bastante líquida, la apliqué dándole una capa general, intentando dejar únicamente negros los recovecos más profundos de la miniatura. Para generar un poco más de contraste, a esta pintura de The Fan la mezclé con gris mar medio de Vallejo. La mezclé en una proporción de 2:1 aproximadamente. Aplícala con el aerógrafo, incidiendo únicamente en las partes que más sobresalen. Hemos acabado con el aerógrafo de momento y pasamos al pincel. Vamos a coger Abaddon Black y vamos a pintar de negro todas las zonas que van a ser negras y que van a ser metálicas. Para ello, diluye la pintura un poco con agua para que puedas dar capas finas y que no te queden pegotes. La siguiente capa que vamos a aplicar va a ser marrón. Para ello vamos a coger Rhinox Hide, de igual manera lo vamos a diluir con un poquito de agua para poder aplicar capas finas y vamos a utilizar este marrón para pintar las zonas que posteriormente van a ser doradas y las que van a ser marrones, como las zonas de pelaje o las zonas de cuero, que en estas miniaturas hay bastante. Ahora vamos a pintar las sombreras. Para ello vamos a coger Averland Sunset y vamos a diluir la pintura para poder aplicar capas finas. Pero aquí no vas a aplicar dos capas, aquí vas a tener que dar unas cuantas, porque el amarillo no cubre muy bien. Pero no pasa nada, tú da una capa, espera que se seque, da otra capa, espera que se seque y así sucesivamente. No tenemos prisa, queremos que quede bien. De todas formas, como estamos pintando un estilo grimdark, si no te queda un color uniforme tampoco pasa nada, porque con eso lo que vamos a conseguir es generar un poco de textura. En cualquier caso, que se note bien el amarillo. Después de haber pintado las sombreras, vamos a empezar a pintar las zonas doradas. Vamos a coger Warlock Bronze y vamos a pintar sobre todas las zonas que posteriormente van a ser doradas. Para ello, de nuevo, diluye la pintura un poco con agua y aplica capas finas.
Como de momento esto más que dorado parece latón, vamos a coger Retributor Armor y vamos a pintar de nuevo sobre las zonas que hemos pintado antes el Warlock Bronze, pero únicamente en las partes que más sobresalen, de manera que vamos a tener un poco de variedad tonal en las zonas más oscuras con respecto a las zonas que más sobresalen y vamos a generar variedad y contraste. Para pintar la piel de estas miniaturas no me voy a complicar la vida, voy a utilizar el método clásico de Games Workshop. Voy a coger Buxman Glow, lo voy a diluir un poco con agua y voy a darle un par de capas finas hasta cubrirlo bien. Una vez hemos cubierto bien la capa base de la piel, vamos a coger Cadian Fleshstone, lo vamos a diluir también un poco con agua y vamos a pintar únicamente las partes de la piel que más sobresalen, resaltando las facciones. Y por último, para terminar, le aplico un lavado general de Raglan Flesh Shade. Sinceramente, aquí podríamos tirarnos mucho tiempo más haciendo la piel, haciendo muchas más sombras, iluminando mucho más, pero esto es un método que funciona y es rápido de hacer. Además, después cuando apliquemos el efecto Grimdark, todo el trabajo que hayamos hecho aquí y demás seguramente se nos eche a perder, así que vamos a intentar ser un poco eficientes. Sin movernos de la zona de la cara, vamos a coger blanco, en este caso Corax White, y vamos a pintar con mucho cuidado los dientes. Además, vamos a pintar también los ojos, para después, con todavía más cuidado, vamos a coger un poco de negro y vamos a pintar un punto negro en el medio, para simular las pupilas. El pelo de estas miniaturas suele tener tonos nórdicos y suelen ser o rubios, o pelirrojos, o castaños, así que yo hoy os voy a dar una fórmula sencillísima para pintar un pelo rubio. Vamos a darle una capa base con Steel Legion Drap. Diluye bien la pintura para poder aplicar un par de capas finas que cubran bien y que no te queden pegotes. Una vez hemos aplicado este marrón, vamos a coger amarillo pálido de Vallejo y vamos a poner el pincel perpendicular a la miniatura para poder pintar con el borde y hacer un perfilado únicamente de las partes que más sobresalen. De manera que vamos a generar un tono rubio en las partes que más sobresalen y un tono marrón ligeramente claro en las sombras, creando naturalidad de una manera muy sencilla. Para pintar todos los detalles de pelaje de esta miniatura vamos a dar 3 pinceles secos seguidos. El pincel seco es una técnica en la que tú coges un pincel, lo mojas en pintura y retiras el exceso sobre una servilleta hasta que casi no queda pintura, para después pasarlo suavemente sobre la miniatura, de manera que la pintura únicamente se queda en las partes más exteriores. El primer pincel seco que vamos a dar va a ser utilizando únicamente Steel Legion Drap. Asegúrate de pintar toda la superficie del pelaje. Para el segundo pincel seco vamos a coger Rakarth Flesh y vamos a disminuir un poco la zona a aplicar, moviéndonos más hacia la punta. Por último, el tercer pincel seco que vamos a aplicar va a ser con Corax White, reduciendo todavía más la zona a aplicar y pintando la punta, de manera que vamos a crear una transición natural de color que va a simular pelaje de animales. Para pintar las zonas de cuero y que tengan un aspecto desgastado, vamos a coger de nuevo Steel Legion Drap y con un pincel fino vamos a dar pequeñas puntilladas sobre los bordes para simular pequeños cortes y desconchones y que parezca que el cuero está desgastado. Una vez hemos terminado de dar estos pequeños desconchones, vamos a coger Rakarth Flesh y vamos a repetir el mismo proceso, pero reduciendo un poquito todavía más la zona para que tenga un poquito más de contraste, y vamos a aplicar también alguna línea transversal a lo largo de las zonas de cuero para darle un poco más de variedad. Este rango de miniaturas suele tener bastante detalle de huesos, como dientes o calaveras de animales, así que para pintarlo vamos a coger Rakarth Flesh, vamos a diluirlo con agua para poder aplicar capas finas y crear transiciones suaves, y vamos a pintar las partes de hueso que más sobresalen con este color, dejando el Rhinox Hide de fondo. Sobre la hombrera derecha de estas miniaturas suele haber algún patrón de color, así que vamos a hacer uno muy sencillo. Yo en este caso cogí Mephiston Red y con un pincel fino pinté las líneas que definirían el borde del patrón que quiero pintar. Píntalas con cuidado, asegurándote de que sean más o menos rectas, y una vez tengan los bordes claros, coge un pincel un poco más grande y con la pintura un poco diluida, pinta el interior de las zonas que quieres que sean rojas. Si ves que te sales o que se te tuerce un poco, siempre tienes tiempo para corregir o incluso cambiar el dibujo, así que aquí no te preocupes, tú píntalo, que cuanto más pintes, más mejorarás.
Para pintar la gema de esta miniatura ya tenía una base marrón oscura sobre la que trabajar, así que cogí de nuevo Mephiston Red y pinté 3 de las aristas de esta miniatura, salvo la superior. Una vez se secó, cogí Troll Slayer Orange y pinté la arista inversa a la que no he pintado de naranja, es decir, la de abajo, o por aquí, no sé, la que sale en el vídeo. Y por último, la arista que no había pintado de rojo, cogí Corax White y la perfilé, generando así una iluminación bastante sencillita, pero resultona. Normalmente yo os lanzo preguntas al aire para que vosotros me las respondáis en los comentarios, pero hoy os la voy a hacer un poquito más concreta. ¿Cuál es el siguiente capítulo de Marines Espaciales que queréis que pinte? Os voy a dar 3 opciones. Puedo pintar Portadores de la Palabra, puedo pintar Cicatrices Blancas o puedo pintar Guardia de la Muerte. Por favor, dejadme en los comentarios cuál queréis que pinte la siguiente, aunque no se verá en el próximo vídeo porque el que estoy preparando es uno que también me habéis pedido algunos. Así que si no quieres perdértelo, acuérdate de suscribirte al canal. Para continuar con la pintura de la miniatura, vamos a darle color a las zonas metálicas. Yo voy a coger Iron Hands Steel, lo voy a diluir un poco con agua y voy a asegurarme de cubrir bien todas las zonas metálicas de la miniatura. Ningún misterio aquí, dale un par de capas finas. Los que ya me seguís de hace tiempo sabréis que me gusta pintar las lentes de las miniaturas utilizando el aerógrafo, porque es una buena manera de simular que estas lentes brillan. Pero hoy, para variar, voy a pintarla con el pincel para que podáis ver un método también muy sencillito de hacerla. Vamos a coger Mephiston Red y vamos a pintar toda la lente, dándole un par de capas finas para cubrirla bien. Simular el primer brillo, voy a coger Troll Slayer Orange y con un pincel fino voy a pintar la parte interior de las lentes. Pensad que el marine está bizco y estamos pintando las pupilas, si eso os ayuda. Y por último, para simular la iluminación de esta miniatura, lo que voy a hacer va a ser coger de nuevo Mephiston Red, diluirlo bastante con agua y aplicar pequeñas veladuras sobre el borde de la cuenca de los ojos. Con esto lo que vamos a conseguir es que parezca que la luz está emanando desde las lentes. Tras haber pintado estas lentes, vamos a empezar a aplicar las calcas. Para ello, córtalas con una cuchilla de modelismo, ponlas sobre una superficie húmeda para que se hidraten. Sobre la zona en la que quieres colocar estas calcas, aplica un poco de adhesivo para calcas y colócalas con cuidado utilizando unas tenazas. Una vez la has colocado y la tienes en posición, retira el exceso de humedad utilizando un bastoncillo de algodón, dejándolas bien fijadas. Vamos a empezar a sombrear la miniatura para generar microcontraste y crear separación entre las zonas. Para ello, simplemente vamos a coger Null Noil y lo vamos a aplicar con cuidado en todas las zonas de sombra y las juntas que hay en la armadura. Tienes que ir con cuidado para evitar que esta pintura salpique sobre las zonas planas de la armadura y así evitamos pegotes. Sin embargo, vamos a usar más liberalmente esta pintura para sombrear todas las zonas metálicas, doradas y de cuero. Ya tenemos lo que es la miniatura pintada como tal, así que ahora vamos a empezar con el weathering. Lo primero que voy a hacer va a ser coger un trozo de esponja, voy a mojarlo en pintura marrón, en este caso de nuevo Rhinox Hide, voy a retirar el exceso con una servilleta y voy a dar pequeños golpes a la miniatura para simular rayones en la armadura. Intenta aplicar estos rayones en las zonas de la armadura que más expuestas están, lo cual va a ayudar a generar una sensación de naturalidad. A continuación vamos a empezar a iluminar la armadura. Para ello vamos a mezclar a partes iguales de Funk y gris marmedio de Vallejo. Con esta mezcla vamos a coger un pincel de detalle fino y vamos a iluminar la armadura en dos partes. La primera, vamos a hacer un perfilado roto sobre las zonas en las que incide la luz de manera cenital, es decir, desde arriba, y vamos a iluminar también la parte inferior de los desconchones que acabamos de pintar. El hecho de hacer el perfilado roto sirve para aumentar el microcontraste y para generar textura, y el pintar las zonas inferiores de los desconchones lo que nos va a ayudar es a generar un poco de volumen. Ahora sí que sí, vamos a darle el efecto Greenback. Para ello voy a coger pintura al óleo y voy a mezclar dos partes de marrón, una parte de rojo y una parte de negro. Todo ello con diluyente de pintura al óleo hasta que tenga una densidad totalmente líquida.
Una vez la tengamos así, vamos a aplicarla con el aerógrafo, asegurándonos de cubrir bien toda la miniatura. Lo mismo de siempre, no os preocupéis si parece que os habéis cargado la miniatura, que enseguida lo arreglamos. Tras dejarlo reposar más o menos media hora, vamos a coger una paleta, vamos a verter en ella diluyente de pintura al óleo, vamos a coger un pincel aplicador de sombras de maquillaje, vamos a sumergirlo en este líquido y vamos a pasarlo suavemente sobre la superficie de la miniatura para retirar el exceso de pintura al óleo. A mí me gusta usar más estos palillos que los bastoncillos de algodón, porque los bastoncillos de algodón dejan bastante pelusa y además pierden su eficacia bastante rápido, así que estas esponjas desmaquillantes, aunque son un poco más caras, salen bastante mejor. Al pasar las esponjas por encima de la miniatura, vamos a retirar la capa superior de pintura, dejándola únicamente en las sombras, de manera que vamos a generar muchísimo ambiente, muchísima suciedad y, en resumen, el efecto grim dark. Ya tenemos la mini terminada, así que ahora vamos a hacerle una base sencilla pero chula. En un alarde de originalidad voy a hacer una base nevada. Para empezar vamos a aplicar una textura de tierra al suelo. Yo voy a utilizar barro de Vallejo. Aplícalo con una espátula y deja que se seque de 2 a 3 horas. Una vez se haya secado este barro, vamos a aplicar unos pigmentos o un pincel para suavizar la transición de la base a la miniatura. Para aplicar estos pigmentos, lo único que tienes que hacer es coger el pincel, asegurarte de que esté seco, sumergirlo dentro del bote donde están los pigmentos y pasarlo suavemente sobre las zonas que quieras que se apliquen. Eso sí, no te preocupes si parece que el efecto es demasiado acusado, porque después, cuando barnicemos la miniatura, se atenuará. Tras aplicar los pigmentos, voy a pegar un matojo de césped. Con una gotita de superglue vamos bien. Tras haber pegado este césped, voy a coger cola blanca, voy a ponerla sobre una paleta, voy a diluirlo con un poco de agua para que vaya todo más rápido y voy a pintar con esta cola blanca diluida toda la base de la miniatura, incluido el matojo de césped, los pies y alguna roca que hayamos puesto para decorar. Antes de que se seque la cola blanca, vamos a proceder a añadirle la nieve de modelismo. Simplemente déjala caer, espera que se seque y después dale unos golpecitos para que se caiga el exceso. Por último, con pintura negra vamos a pintar el reborde de la miniatura para hacerlo más estético y más bonito. Y para acabar ya sí que sí del todo, vamos a coger barniz mate en spray para darle el acabado final a la miniatura. Con esto vamos a sellar los pigmentos, vamos a evitar que la pintura al óleo nos pringue y vamos a eliminar cualquier posible brillo que nos haya podido quedar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así ha sido, por favor, acuérdate de dejarle un buen super like, que eso me ayuda mucho. Os veré en el próximo vídeo y como siempre, os voy a dejar con unos planos chulos para que podamos ver el resultado final.